En un lugar y en un tiempo que no esperábamos en absoluto, se han encontrado grabados y pinturas rupestres particularmente interesantes, con representaciones zoomorfas de animales, con estas manos impresas en negativo, todas cosas que conocemos de sitios europeos. La historia que todos hemos leído en los manuales es que en Europa, hace aproximadamente 40.000 años, llegaron las poblaciones que salieron por última. Ves de África de Homo sapiens, el llamado poblamiento de Cro-Magnon, que lleva a Europa o desarrolla en Europa, se decía, el arte rupestre y por lo tanto esta contribución excepcional a esta maravillosa historia que es la evolución de la inteligencia simbólica. Así que la capacidad que tienen nuestros antepasados de producir, de expresar comportamientos no estrictamente relacionados con la reproducción y la supervivencia, sino con algo más, es decir, producir objetos que tienen un valor simbólico, que remiten a otra cosa, que son signos de algo, que remiten a una vida relacional mucho más rica dentro de estos grupos. Esta es arte, arte rupestre. Ven que proviene de otra parte del mundo, de la isla de Sulawesi, así que estamos en el extremo oriente, archipiélago indomalayo, con una datación que roza los 40.000 años. Así que, en el mismo periodo en el que observamos las primeras obras maestras, poco después de Chauvet, de Lascaux, de Altamira en Europa. En otra parte, a miles y miles de kilómetros de distancia, otros seres humanos, de los que aún sabemos poco, no sabemos bien quiénes eran realmente, hacen lo mismo. No esperábamos encontrarlos en ese lugar. Y no esperábamos encontrarlos tan antiguamente en ese lugar. Esperábamos encontrarlos mucho más recientes. Este hecho de encontrarlos en el tiempo equivocado, es decir, que no esperábamos, y en el lugar equivocado, cambia la perspectiva y un descubrimiento de este tipo, solo este, incluso sin entrar en detalles técnicos, es un generador de historias, porque descubrimos que no sabíamos tantas cosas, y surgen nuevas preguntas. ¿Quiénes eran estos? ¿Qué hacían allí estos Homo sapiens en Sulawesi en esa datación tan antigua? ¿Cómo llegaron allí? ¿Qué camino desarrollaron? ¿De dónde venían? Y sobre todo, ¿qué relación hay entre aquellos que hacen estas obras maravillosas en Sulawesi y los que las hacen en Lascaux o en Cantabria, los que las hacen en España, en Francia? ¿Qué relación hay? ¿De dónde nacen? Entonces, por ejemplo, hoy se plantean dos hipótesis. Una es que sean dos historias completamente independientes, por lo que aquellos que las hacen en Europa y los que las hacen aquí las desarrollan en paralelo y, por lo tanto, que esencialmente ha sido una especie de evolución convergente en paralelo. Alguien más, en cambio, piensa que hay un vínculo, un hilo entre estas dos historias, y que aquellos que hacen estas maravillosas obras de arte aquí en Extremo Oriente y los que las hacen en Francia son en realidad dos ramas, dos ramificaciones extremas de una única población africana que ya había comenzado a hacer estas cosas, es decir, que ya había comenzado a desarrollar estos comportamientos. Dos hipótesis diferentes, pero estas son dos historias, son dos modelos históricos, son dos historias que ustedes pueden comparar, que pueden compartir con los chicos, que pueden discutir con los chicos, y surgen de un descubrimiento reciente que cambia los manuales escolares, porque probablemente no podremos decir en el futuro que el arte paleolítico definitivamente comenzó en Europa y no en otras partes, y solo posteriormente en otras partes del mundo. Y este segundo descubrimiento es aún más interesante, porque también cambia muchas perspectivas. Aquí estamos aún más recientes. Esto salió a principios de diciembre de 2014, así que salió hace poco más de un mes. Seguimos por esa zona. Aquí estamos en la isla de Java, un poco más al sur. Estamos en el valle del río Solo, donde hay sitios extremadamente interesantes e importantes del poblamiento de Homo erectus, por lo tanto, del ramo asiático, del género Homo, y en este valle conocemos muchísimos. Tenemos mucha información sobre el poblamiento de estos seres humanos del género Homo, de la parte antigua del género Homo. ¿Y qué se descubre? Este es un equipo internacional del cual también forma parte Francesco Del Rico. Lo discutimos en primicia justo a mediados de octubre en un congreso internacional. Aún no se había publicado el artículo. ¿Qué se descubre? Se descubre que en un sitio, entre estos, que es el sitio de Trinil,
para hacerlo breve, una población de Homo erectus, por lo tanto, una especie no sapiens, una especie más antigua que la nuestra, y también aquí de un lugar completamente diferente tanto de África como de Europa, en Trinil. Estos Homo erectus habían aprendido a hacer cosas particulares, habían aprendido a manejar ciertos objetos particulares, realizando en estos objetos 3 tipos de operaciones. Estas son conchas de agua dulce que ellos utilizaban como alimento en este valle. Sobre estos bivalvos realizan 3 tipos de operaciones. Aprenden a abrirlos de una manera muy ingeniosa a través de una herramienta afilada que permite abrir las 2 conchas de manera muy precisa sin romperlas, manteniendo así intacta su forma. ¿Y luego qué hacen? Aprenden a no astillar, sino a limar, a afilar. Ven, la parte de abajo, por lo que la hacen muy cortante y así los abren sin romperlos y luego se alimentan del contenido del animal. Luego, utilizan esta lima para usarlos como cuchillos, como hojas. Primero está la operación relacionada con la alimentación, pero luego hay una operación de segundo orden, que es transformar este objeto en algo más, en otra herramienta. Pero luego sucede una tercera cosa, es decir, que en la superficie también hacen dibujos bastante regulares, dibujos en zigzag, que luego ven representados en 2 patrones bastante interesantes que se repiten. Una repetición, luego líneas en una dirección que se superponen a líneas en otra dirección. Estos son signos intencionales, repetidos, con un esquema de referencia y según las interpretaciones de estos estudiosos pueden atribuirse a una actividad simbólica, es decir, para estas poblaciones de Homo erectus, estos objetos podrían interpretarse como objetos con una valencia simbólica. Quizás esos dibujos, esas regularidades, esas formas grabadas, aquí quieren decir algo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que por primera vez se observa la posible presencia de un comportamiento simbólico en una especie que no es Homo sapiens y se cuestiona, podría cuestionar, quizás cuestionará, la discusión se abre, el dogma de que solo Homo sapiens ha sido capaz de desarrollar la inteligencia simbólica y se derrumba el dogma temporal, porque hasta hoy el objeto sobre el cual se han encontrado signos simbólicos estaba datado en 75.000 años atrás, que es la placa de Blombos encontrada en Sudáfrica hace 75.000 años. Estas incisiones tienen entre 430 y 540.000 años. Es un retroceso increíble, que era absolutamente inimaginable hasta hace unos meses. Si se confirmara este descubrimiento, es necesario revisar toda una serie de modelos, es necesario rediscutir una serie de modelos que habíamos dado por sentados y que encontramos en todos los manuales escolares, que encontramos como referencia en todos los manuales escolares. Siento que se apodera el desconcierto porque es agotador tener que empezar de nuevo cada vez, cuestionar cosas que dábamos por buenas. Aquí también, sin embargo, más allá de cómo terminará la historia, un descubrimiento como este es un generador de historias, porque genera muchas preguntas. ¿Quiénes eran estos? Porque todos los otros Homo erectus que hemos encontrado hasta ahora no exhiben este comportamiento, porque es precisamente allí. ¿Y por qué los que vienen después de estos ya no lo exhiben? ¿Qué sucedió? Es que aprendieron a hacerlo y luego desaprendieron. Difícil de imaginar. Lo aprendieron a hacer y luego se extinguieron. ¿Posible? O lo aprendieron a hacer y luego fueron reemplazados por otros que no sabían hacerlo. Todo podría haber sucedido. Todas estas son hipótesis. Es posible, pero son nuevas preguntas. Por aquellas partes, además, no muy lejos, en una isla cercana, en la isla de Flores, habitaba otra especie humana, que es el Homo floresiensis, que no parece haber exhibido comportamientos de este tipo, por lo que sabemos hoy. Así que es una historia complicada, una historia muy interesante, que genera historias. Una vez más, y les hago notar un detalle, estas historias nacen de cómo nosotros las situamos en el tiempo y en el espacio. Que estas 2 coordenadas, me gustaría centrar su atención en esto, el tiempo y el espacio. Hasta ahora hemos contado la evolución principalmente utilizando el eje temporal, y es obvio, no digo que esté mal, es obvio. ¿Qué es la evolución? Es un cambio en el tiempo,
Es una transformación morfológica, conductual a lo largo del tiempo, y por lo tanto, obviamente contamos la evolución a través de una genealogía, un parentesco, el árbol de descendencia, el cambio a lo largo del tiempo. Muy bien, todo correcto. Pero nos hemos olvidado del lado B de la evolución, que es al menos igual de importante. Es decir, la evolución es un proceso, una historia que ocurre en el espacio, que ocurre en el espacio geográfico, en el espacio físico. Hay poblaciones físicas inmersas en un ambiente físico, en una ecología, en un clima inestable, que se desplazan, que se mueven, que aprenden a hacer cosas, que las transmiten a los demás. En resumen, es una historia física que se desarrolla en el espacio geográfico. Este es el otro gran eje de la explicación evolutiva, que es didácticamente muy eficaz y que hasta ahora se ha utilizado muy poco. En la muestra Homo sapiens que hicimos con Luigi Luca Cavalli Sforza, nuestro desafío fue precisamente intentar, por primera vez al menos para nosotros, contar la evolución usando, en lugar de los esquemas filogenéticos, los árboles, solo mapas y solo mapas, mapas geográficos. ¿Se puede contar la evolución usando solo mapas? Sí, se puede hacer si se cuenta entendiendo que detrás de ese mapa hay una historia de desplazamientos, de poblaciones, de migraciones, de aislamientos, de sedimentaciones, de hibridaciones, todas palabras fundamentales en la evolución. Entonces, estos son dos ejemplos de descubrimientos de las últimas semanas, de los últimos meses, y este es también el ejercicio que hacemos, por ejemplo, en Padua con mis estudiantes, el ejercicio en las lecciones que hacemos. Siempre es esto, siempre se parte de un artículo de hoy, de ahora, una cuestión abierta, un nuevo descubrimiento, no cosas sedimentadas, sino cosas nuevas que han emergido inmediatamente. Estas generan preguntas, se interpretan, se comparan con otras, con el conocimiento de fondo que teníamos antes, y es una manera realmente procesal de contar la ciencia y de ver cómo funciona. Ver cómo funciona porque luego, obviamente, este artículo ya ha sido comentado, hay alguien que no está de acuerdo, que hará un artículo con una hipótesis diferente, por lo que nacerá una controversia y los chicos aprenden a entender lo que significa una controversia científica. Por ejemplo, tener una idea es una idea diferente, argumentarlas, contraponer evidencias donde cada uno tiene voz en el asunto siempre que tenga las suyas, las de onda y la prueba, es decir, que tenga buenas evidencias, buenos argumentos. Y esto, permítanme decirlo. En este periodo histórico, compartir con los chicos una modalidad de pensamiento donde no emerge una verdad con mayúscula, sino que surge un consenso provisional a través del enfrentamiento de hipótesis alternativas, a través del compromiso de argumentar sus propias razones, de explicar sus propias razones frente a los demás públicamente, de defenderlas, de aceptar la crítica de los otros. Es quizás uno de los significados didácticos más importantes de la ciencia. ¿Y qué es lo que la ciencia le da a la ciudadanía activa? De estos chicos cuando salgan de la escuela. Entonces, todo esto, como les decía antes, se enfrenta a riesgos, ¿no? A peligros. Porque como decía Darwin, nos gustan las historias que terminan bien. Y de hecho, sí, vamos a ver cómo se representa a nivel divulgativo en el sentido perjudicial del término. Es decir, vayan a Google esta noche, pongan la parte donde buscan imágenes y hagan clic en evolución humana. Encontrarán decenas de miles de imágenes todas iguales. Estas evolución humana en la imaginación popular, en el gran escenario anárquico de la red, donde nuestros chicos se infiltran sin conocer bien, sin preguntarse a menudo quién me está hablando. Es decir, ¿quién es la fuente? La fuente, ¿quién? ¿Quién me está diciendo estas cosas? ¿Por qué me las está diciendo? ¿Y qué competencias tiene este que me está diciendo estas cosas? Los chicos hacen esto, evolución humana, clican y siempre encuentran estas. ¿Ustedes son los de arriba a la derecha que vinieron a escuchar un relato de la evolución humana? Luego las encuentran narradas. De manera irónica, se utilizan en los anuncios. Esta es una de las grandes íconos de nuestro tiempo. Ha tenido un gran éxito y sigue teniéndolo. Hay de todos los tipos. Mi favorita en absoluto es esta, porque esta es la que apareció en Los Simpson, dibujada por Matt Groening, que es un genio y que a menudo inserta en sus relatos la ciencia porque está muy apasionado y la conoce bien.
Y entonces, para burlarse de esta continua imagen resurgente de la evolución humana como una gran cadena de progreso, interpreta toda esta historia como una gran marcha de progreso hacia Homo sapiens en lugar de Homo sapiens. Hay un gran paleontólogo del pasado, lamentablemente porque murió joven en 2002, Stephen Jay Gould. Él siempre mostraba estas imágenes, siempre decía, mírenla bien porque esta, y lo decía hace más de 10 años, pero sigue siendo verdad tal cual hoy, esta es nuestra gran iconografía de la esperanza, decía. Y es una forma de contar historias. Esta es una historia que nos gusta. Esta es una historia de éxito. Es una historia reconfortante, es una historia muy clara, se entiende perfectamente, así que pocas ideas. Claras y equivocadas, ¿de acuerdo? Pocas ideas claras y equivocadas que funcionan, que llegan. No se necesita nada para enseñar esto, porque nos gusta. Nos gusta la idea de que la evolución humana ha sido una historia en la que los que vienen después reemplazan a los que vienen antes. Nos gusta mucho esta cosa porque significa que los que vinieron después eran mejores que los que vinieron antes, eran más inteligentes, eran más adaptados, eran más flexibles, todo lo que quieran, pero sobre todo porque los que vinieron después eran más humanos y los que vinieron después se parecen más a nosotros, porque esta es la cosa que nos gusta de esta historia. ¿Qué nos gusta? Que es una historia que tiene una única vía. ¿Cuál es su resultado? Nosotros. Así que es la idea de que el presente, es decir, nosotros aquí hoy, dominadores indiscutidos de este planeta, hemos llegado a ser 7.4 mil millones. Somos muchísimos. Nosotros somos el resultado necesario de esta historia. Así que la historia se convierte en una justificación del presente. Dice que este presente que vivimos hoy era el único necesario, era el correcto, y que nosotros somos la cúspide de una gran y gloriosa marcha de progreso. Esta es una historia que funciona muy bien y es una historia, así que ven que esta es una historia. Es una historia, es una forma de contar una historia, es una historia épica. Incluso en el pasado hubo alguien que hizo un ejercicio muy bonito, una bióloga, una paleoantropóloga, pero también experta en literatura, que utilizó los estilismos del relato, saben, los de la morfología, del cuento de Prop, por ejemplo, la interpretación estructuralista en los textos de paleoantropología, descubriendo que todos tienen dentro el estilismo, la estructura del cuento del héroe. El héroe, ¿no? Alguien que comienza, el protagonista que comienza una historia, nadie apostaría 2 centavos por él, pero luego comienza a superar pruebas, el rito de iniciación se vuelve cada vez más fuerte, lo logra, parece casi que en un momento no lo logrará, pero luego lo logra y triunfa y vence a todos los demás. El héroe. Aquí, el cuento del héroe está presente con todos los estilismos narrativos en muchísimas historias del pasado de la evolución humana. Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque esta es una historia de final feliz, como decía Darwin. Nos gustan mucho estas historias, porque tenemos una mente teleológica. Esto es muy importante tenerlo presente. Nosotros tenemos intuitivamente un enfoque hacia la historia y la narración que nos hace preferir de inmediato, precisamente de manera intuitiva, una historia que tenga un filigrana narrativa de tipo finalista, es decir, donde hay una causa final, donde hay una necesidad que se desarrolla. Es decir, fíjense, una historia en la que, en definitiva, ya estaba todo escrito al principio, porque es un destino que se cumple, está todo escrito al principio, y luego la historia no hace más que desenrollar, que desarrollar esta filigrana que había desde el principio hasta que se cumple al final. Así que ya estaba todo escrito al principio y la historia es como un rollo que se desenrolla. Esta cosa que les he dicho es la etimología de la palabra evolución, evolucionar. La palabra evolución nace de desenrollar un papiro. Yo evolvo no significa que yo cambie originariamente en el siglo XIX, sino que quería decir desenrollar un papiro. Y desenrollar un papiro, desenrollar un rollo con una historia dentro, es exactamente esta idea. Está todo escrito al principio, yo solo tengo que abrir, desenrollar, desarrollar y evolucionar esta historia. Y Darwin, que era una persona muy refinada desde este punto de vista, él entendió esta cosa. Siempre decía que la palabra evolución no le gustaba para nada. Es paradójico porque todos lo conocemos como el padre de la teoría de la evolución. Pero si van a ver el origen de las especies, nunca usa la palabra evolución. ¿Lo han notado? Nunca. La usa solo como verbo a 2 líneas del final.
Es el único punto en el origen de las especies en el que él usa el verbo evolucionar. A 2 líneas del final dice estas infinitas formas bellas y maravillosas. Es asombroso y grandioso pensar cómo, de un inicio tan simple, han sido capaces de evolucionar. El único punto en el que lo dice. ¿Por qué evita cuidadosamente la palabra evolución? Porque en su tiempo la palabra evolución tenía este connotado finalista, tenía este connotado de un rollo que se desenrolla. Y él lo repite en las cartas, dice que la evolución, es decir, lo que yo considero la transformación, no es un rollo que se desenrolla, absolutamente. No está todo escrito desde el principio. Es una historia en la que los eventos se suceden, y la historia se hace en el proceso. No está todo ya escrito desde el principio. El sentido de la historia surge dentro de la historia, mientras la historia se desarrolla, y por lo tanto es una historia contingente que puede ir en direcciones diferentes porque no es una historia de necesidad. Entonces evolución, que en ese tiempo quería decir desarrollo, lo que hoy llamamos desarrollo, es decir, desarrollo individual, el crecimiento individual, era una palabra que él quería evitar cuidadosamente. Él habría preferido ser recordado como el padre de la teoría de la transmutación. Esa era la palabra que él había elegido, y transmutación, ven que es una palabra mucho más neutral, cuenta una historia de cambio. Parece casi metamorfosis, una forma que cambia, una transformación, transmutación. Luego sabemos que la historia de la ciencia va un poco por su cuenta y a uno no le gusta una palabra, pero si todos los demás la usan, al final, Darwin, poco después de morir, ya todos lo recuerdan como el padre de la teoría de la evolución. Así fue, pero él no lo habría querido así. Era una palabra que no amaba en absoluto y que nunca usaba. Que nos dice algo profundo, sin embargo, que él había entendido qué cosa. Y aquí llego al punto sobre el cual luego les cuento 2 cosas más y luego les dejo la palabra a ustedes, que me importa mucho que también haya una interlocución, un debate todos juntos. Él se da cuenta de esto si vamos al meollo, y es quizás la cosa más difícil, pero también quizás la más importante, que me gustaría compartir con ustedes. Hay algunos tipos de historias. Lo haré simple. Hay ciertas historias que nos gustan, es decir, que son intuitivas, pero ¿cuál es el problema de la evolución darwiniana? Es que es un tipo de historia que, en cambio, es contraintuitiva, es decir, que refuta estas historias fáciles. Por lo tanto, por sí misma, la explicación evolutiva no es fácil, es una explicación contraintuitiva, es una explicación desconcertante. Así como en el fondo la ciencia misma es contraintuitiva y desconcertante, me alegra que cuando les mostré esas 2 imágenes hayan tenido un momento de desánimo, así que debemos volver a escribir. Así es, esto es exactamente cómo funciona la ciencia, una condición de desconcierto permanente, una condición de la precariedad, por la cual nunca puedes estar seguro de que un modelo funcionará indefinidamente, está construida sobre pilotes, decía Karl Popper. La ciencia no está construida sobre cemento, es mejor construirla sobre pilotes, más flexible, porque puedes moverla, deconstruirla y reconstruirla. Así que esta es la dificultad, pero también el atractivo de la ciencia, este proceso de continua autorrevisión, de continua autocorrección. Entonces, la gran pregunta, en resumen, es didáctica. Es si la ciencia es esta cosa, cuando la enseñamos a los chicos, especialmente a los niños pequeños, insisto, es una educación científica temprana. Mi obsesión. No podemos traicionar la ciencia, si es esta cosa. No podemos enseñarla como si fuera un catálogo de ideas preestablecidas, porque al hacer esto, quizás tomemos un atajo y todo sea más rápido. Pero incluso a costa de enseñar menos, en mi opinión, es mucho más importante mostrar que la ciencia es esta empresa humana, fantástica, única, de conquista, del conocimiento, constantemente sometida a revisión, a transformación, a un proceso constantemente de revisión y de continua puesta en cuestión de nuestros supuestos, porque no hay muchas formas de pensamiento que tengan estas características. Las otras formas de pensamiento sí, algunas sí, las serias, rigurosas, pero, en fin, hay otras formas de pensamiento que prefieren decirnos que las cosas son así, punto. La ciencia, en cambio, es un intento continuo de cuestionar incluso sus propios supuestos, y esto se puede enseñar, en mi opinión, aunque sea contraintuitivo. Hay formas con las cuales se puede enseñar, y es la última parte que quiero discutir con ustedes, cómo se puede vencer estas resistencias, cómo se puede cuestionar esta imagen tan persuasiva que nos gusta tanto, cómo se puede desmontarla. En mi opinión, se puede hacer contando.
una historia diferente, es decir, sin renunciar a la historia, pero tratando de compartir con los chicos una historia alternativa, que curiosamente es una historia que refleja mucho más los datos empíricos. Y volvemos al tema de permanecer siempre en la frontera de la investigación. La primera extrañeza, por ejemplo, que se puede poner de relieve y que es muy efectiva es ese chico del que les hablaba al principio, cuando luego regresa de su viaje y escribe esos cuadernos de los que les hablaba al principio, en un momento dado en julio del 37, por lo que aún no tiene 30 años, tiene 28 años, siempre les digo a mis estudiantes que son casi contemporáneos, falta poco para despertarse porque las revoluciones científicas, hay gente que ya las había hecho antes de que ellos terminaran de graduarse. A los 28 años hace este dibujo, el famoso árbol de la vida que todos conocemos, el Tree of Life, la ramificación de la vida, esta idea bellísima que todos los seres vivos, sin excepción, hasta la última bacteria, el último hongo, están todos relacionados entre sí, están todos conectados por una única red, decía, escribía Darwin en los cuadernos, están todos ligados por un vínculo de parentesco, de primos. Entonces, dentro de un esquema de este tipo, hay una revolución científica, obviamente. Hay un montón de ideas importantes. Está el ancestro común, la descendencia común, la especiación, la extinción. No todas las historias terminan bien, decía Darwin al principio, ¿no? Hay extinción, otro tema importante para contar. ¿Por qué sucede que las ramas se interrumpen, que se eliminan? Porque hay extinción, que por lo tanto es el lado B de la evolución, porque genera espacio ecológico para nuevas diversificaciones, para nuevas especies. Así que todo está incluido en este esquema, pero lo bonito que funciona. Yo lo hago, lo sé. Lo hice en una escuela Montessori el mes pasado con los niños. Les mostré el esquema lineal, y luego les mostré el árbol, y luego comenzamos a discutir durante 3/4 de hora para ver cuáles son las diferencias entre uno y otro y ellos las sacan todas. Este esquema aquí es incompatible con el anterior porque aquí siempre hay muchas especies juntas. Hay abuelos y primos, no hay uno que venga después y elimine a todos los que estaban antes, ¿verdad? No es una historia lineal, esta es una historia de ramificaciones. Aquí puedo hacer comparaciones entre especies. Las especies actuales extintas pueden hacer toda una serie de cosas y esta es una historia alternativa a la anterior, incompatible, no puedes unirlas. O tienes esa visión lineal de antes o esta visión en árbol, esta visión ramificada. Entonces, sí, está clara esta contraposición, se pueden hacer toda una serie de otros ejercicios. También aquí es un poco atrevido, porque con los niños de Montessori les muestro los artículos de Science y uno dice, madre mía, estás loco, porque el artículo de Science es algo para hiperespecialistas. Sin embargo, no, porque es suficiente mirar. Esto salió en Science en 2010. Es una filogenia de los homínidos y de los simios antropoides que hoy incluyen a todos, al menos hasta los pongidos, hasta los orangutanes. Y aquí también percibes que hay un flujo del tiempo, en este caso de izquierda a derecha. Esta es una historia que abarca unos 30 millones de años y por lo tanto es una historia de abuelos y primos, porque son antepasados comunes que luego dieron origen a diversificaciones. Y aquellos que hoy vemos como nuestros primos más cercanos, chimpancés, bonobos, gorilas, orangutanes, y luego avanzando aún más, gibones y siamangos, son todos primos de primer, segundo N grado. ¿Por qué? Porque basta retroceder con estos hilos, y en un cierto punto encuentras un punto que es la unión de estas ramas. Es decir, el punto donde vivió su abuelo, abuelo primo, es un esquema muy simple desde el punto de vista narrativo, y es un esquema correcto, porque preguntas, ¿qué tienes en común con tu primo, un abuelo, con tu primo segundo, un bisabuelo, el tercero, el cuarto? Cuanto más añades, más retrocedes en el tiempo, ¿verdad? Y es este esquema muy simple de una filogenia ramificada. Luego tomas Homo, nosotros estamos ahí, es otro ejercicio muy simple que se puede hacer aquí. Tomas un lápiz y dejas que los chicos elijan un poco, un punto cualquiera en el tiempo, lo eligen ellos. No sé, eligen, tomamos la máquina del tiempo, vamos a hace 10 millones de años. Tomas el lápiz, trazas una línea desde el 10 hacia adelante, lo que significa es como hacer una fotografía de lo que había hace 10 millones de años, como si un extraterrestre, un científico extraterrestre, cayera en la Tierra y comenzara a observar el mundo de los primates, de los simios antropoides, hace 10 millones de años, y luego les haces contar cuántos hay, y se dan cuenta de que, no sé, hace 10 millones de años, por lo que sabemos hoy,
Había al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 de estas ramas, lo que ya intuitivamente es la refutación de la imagen anterior. No es cierto que en la evolución se procede a través de una única especie que reemplaza a las otras, sino que en cada momento de la evolución hay una pluralidad de formas, hay una pluralidad de historias que se ramifican, esta evolución ramificada, de historias que se bifurcan, que se ramifican. Luego el ejercicio puede continuar, les haces quitar todos los demás ramas, así que se olvidan de todos los otros primos y les haces enfocar como una especie de zoom, como una especie de acercamiento, les haces enfocar solo un pedazo de esta historia. Y aquí un esquema de este tipo, que puede parecer muy difícil, en realidad no lo es, porque es suficiente verlo como un conjunto de pistas. Aquí el tiempo fluye de abajo hacia arriba, por lo tanto, el esquema es el pasado abajo y el presente hoy. El hoy está allí arriba, es 2015. Aquí hemos dejado fuera a todos los demás. Hemos dejado fuera del ancestro común con el chimpancé hacia adelante. Entonces hacemos un acercamiento. Estas ya no son géneros sino especies. Y aquí ves cómo, desde que nos separamos del ancestro común con los chimpancés, hace unos 6 millones de años, hasta hoy, en 2015, han vivido probablemente más de 20 especies diferentes, pertenecientes a los géneros más diversos. Los australopitecos, estos a los lujos que todos hemos estudiado en la escuela, luego están los parántropos, luego están los ardipitecos, luego están los caniantropos, luego hay muchas otras historias, y en un cierto punto están las especies que ven en violeta azul. Esas son las especies del género Homo. Y sigan así e ilustren esta historia de diversificación que culmina en ¿qué cosa? Y esta es solo la última cosa que quiero compartir con ustedes. Culmina. ¿En qué cosa? En una última ramita, allí perdida, en la parte superior derecha, que somos nosotros. Y esto es muy efectivo. Recuerdo que lo he hecho varias veces con los niños. También lo hice con mis hijos que han asistido a las escuelas en las diversas clases. Y esta es una cosa que recuerdan, que no estamos en la cima de una escalera, sino que somos esa pequeña ramita allí. Y esta intuición ya es muy importante porque genera historias, porque entonces sí, este mensaje ha pasado, entonces tú, por ejemplo, puedes hacer un ejercicio muy simple, que es el mismo que antes. Empieza desde 2015. Hoy, retrocede nada, retrocede 50.000 años, que es prácticamente una capa que ni siquiera se ve, que luego es otra dificultad. Obviamente la percepción del tiempo, pero con los chicos son dos pequeños, pero 50.000 años son una capa geológica un poco más. Es una unidad de tiempo, un parpadeo de la evolución, podríamos decir. Basta con retroceder tan poco. Tira esa famosa lápiz, línea a lápiz, ¿y qué encuentras? Erectus en Asia, Floresiensis, Neandertal, el hombre de Denisova y Homo sapiens. Es decir, haces intuitivamente el descubrimiento de que hasta hace 50, 100.000 años en este planeta circulaban 4 o 5 formas humanas contemporáneamente, y entonces haces el descubrimiento, este sí desorientador, que ha sido desorientador también para los científicos, porque no lo creían hasta hace unos años. Es decir, que debemos aceptar el hecho de que nosotros, Homo sapiens, estamos solos en este planeta desde hace muy poco tiempo, que basta con retroceder un poco y encuentras a nuestros primos, aún sobrevivientes, aún vivos, encuentras al hombre de Neandertal en Europa hasta hace 30.000 años, o poco menos probablemente, encuentras al hombre de Flores en Indonesia, hasta incluso se piensa que a 12, quizás 15.000 años atrás, es decir, un ser humano del género Homo que ha llegado casi hasta los umbrales de la historia, algo increíble, casi inconcebible para nosotros. Es decir, el mensaje aquí intuitivamente que puede llegar es: mira que hasta anteayer no estábamos solos, mira que hasta anteayer había otros seres humanos, los americanos que siempre son exagerados. He oído recientemente a colegas que quieren proponer para los otros 4 la expresión diversamente sapiens, que francamente me parece un poco exagerada, y además se puede también discutir en clase sobre esta propuesta, es decir, ¿por qué filosóficamente debemos definir a los otros como diferentes de nosotros? Implícitamente estamos diciendo que nosotros somos el modelo y los otros son diferentes de nosotros, ¿verdad? Nada excluiría entonces definirnos como diversamente neandertal, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Somos diversamente neandertal, por ejemplo?
pero esto no nos gusta, no pasará esta cosa de que se nos defina como diversamente neandertal. Además, abro un paréntesis. Ven que estas historias son luego anclajes muy interesantes para abrir muchas otras ventanas sobre el lugar del hombre en la naturaleza, sobre cómo nosotros concebimos a nosotros mismos en relación con la naturaleza. Otra pregunta, que inmediatamente los niños me hacen siempre cada vez que llego a este punto de la historia, inmediatamente hay un niño que levanta la mano y dice, ¿pero dónde han ido a parar las otras 4? ¿Por qué no están aquí todavía? Y esta es una excelente pregunta, porque es una pregunta a la que los científicos no saben responder. Es una excelente pregunta científica. La respuesta es que no lo sabemos. ¿Por qué los otros no están aquí todavía? Tenemos sospechas, naturalmente. Tenemos sospechas sobre nosotros, es decir, que ha habido nuestra intervención en la desaparición de todos los demás, pero aún no tenemos datos sólidos sobre esto, porque descubrimos que sapiens y neandertales, por ejemplo, coexistieron en ciertos territorios incluso durante un periodo bastante largo, lo que significa que hubo condiciones para que estas poblaciones pudieran al menos durante un cierto tiempo convivir. Hay quienes piensan incluso, este es un alto debate científico muy bonito, muy importante, interesante e intrigante, sobre todo a partir de la secundaria, que podría haber habido encuentros cercanos tipo prehistórico, como los ha llamado alguien, es decir, que un sapiens y un neandertal pudieran aparearse, es decir, que pudieran tener relaciones sexuales y dar origen a un cachorro híbrido, así que una familia mixta en un sentido interespecífico. Y que este cachorro híbrido podría ser fértil a su vez, es decir, podría dar origen a otra generación. Hay indicios de tipo genético que nos hacen sospechar que quizás esto podría haber sucedido, porque hay una huella neandertal que estamos tratando de entender en el genoma de los sapiens actuales, modernos, no africanos. Por lo tanto, hay una huella que quizás ha permanecido en nuestro genoma de esta posible antigua hibridación, una pequeña hibridación que se cree que duró poco, se piensa en Oriente Medio. Esta historia, que es un poco morbosa porque entonces es una historia de apareamientos sexuales, que genera de inmediato una serie de preguntas, porque parece, entre otras cosas, que fuera asimétrica, y esto es muy extraño, es decir, siempre papá neandertal y mamá sapiens, porque no al revés, lo que genera toda una serie de preguntas sobre los gustos estéticos de las hembras sapiens de hace 40.000 años. Esto, sobre todo, genera terribles sentimientos de inadecuación en los machos humanos que han sido robados de las mujeres desde hace aproximadamente 45.000 años. Así que genera toda una serie de cuestiones abiertas. Así que, bromeando aparte, esta historia plantea un interrogante interesante, que se convierte didácticamente en una excelente herramienta. ¿Por qué? Porque, y esto sobre todo en el liceo, en la secundaria, cuando ya se ha hecho el concepto de especie, abre una cuestión muy interesante. A mí me ha pasado que los chicos me lo preguntaran sin que yo les diera una pista. Es decir, pero si se apareaban y daban origen a cachorros híbridos, entonces no eran dos especies distintas, porque si podían aparearse e intercambiar genes, entonces no había la barrera genética entre las especies. Excelente pregunta. No sabemos responder a esta pregunta. Si es cierto, si se confirma que podían aparearse y que los hijos híbridos no eran estériles, significa que no había una barrera de cruce entre esas dos poblaciones. ¿Es verdad, entonces? ¿Quién lo sabe? Nosotros, en la exposición Homo sapiens, en la duda, siguiendo la sugerencia de Guido Barbuiani, que ya presagiaba todo este debate, las últimas ni siquiera las hemos llamado especies humanas, sino que las hemos llamado formas humanas. En la incertidumbre, las llamamos formas humanas porque no sabemos bien cómo están yendo las cosas. Esta elección de llamarlas formas humanas, que es algo muy banal, que se refiere a los textos de una exposición, pero les hace entender cómo se puede de manera divulgativa también. Una vez más, transmitir, contar una controversia técnica que está ocurriendo ahora, es decir, no hay que tener miedo de contar lo que realmente está sucediendo en la ciencia, porque, lo repito, la controversia, el debate, el enfrentamiento de hipótesis alternativas es la mejor manera de contar también el contenido científico. Es decir, ¿qué nos está enseñando esta historia? Este gran relato de la evolución humana. Así que lo que ven representado aquí es otra historia. Es una forma diferente de contar una historia. Y el último punto, luego realmente me detengo, es
otra pregunta que se genera casi intuitivamente. Y así ven que si invertimos la historia, me detengo. Un momento en un aspecto metodológico, estamos haciendo intuitiva, es decir, estamos haciendo comprensible, aceptable e incluso apasionante, si son buenos, una historia que por sí misma era contraintuitiva. Es decir, es una técnica narrativa, ¿no? Es una historia alternativa. Ustedes juegan con los aspectos de contingencia, imprevisibilidad y sorpresa que hay en esta historia y la hacen convertirse en intuitiva y pasa y destruye, es decir, hace olvidar esa vieja imagen errónea, didácticamente errónea y científicamente errónea de la que partimos, la de la cadena del progreso. Y así me sucede que luego vienen a contarme, sobre todo mis estudiantes universitarios, que luego van a casa y molestan a los padres porque no entienden, los padres no comprenden que esa forma de contar la evolución humana es incorrecta. Se convierten en unos pesados y lo fundamental es la prueba cierta de que la enseñanza, al menos de un filósofo de la ciencia, ha funcionado. Yo trabajo en un departamento de biología y en mi curso de filosofía de las ciencias biológicas trabajo en desestructurar los modelos que ellos a menudo han dado por sentados. Luego van a molestar en otros cursos y ya me ha pasado que me dicen, ¿qué les has enseñado tú a estos chicos que se han llenado de dudas? Bueno, les he enseñado la ciencia, que es el ejercicio de la duda, y por lo tanto, al cuestionar lo que a menudo se da por bueno, por adquirido, tratar de ver siempre el lado abierto de la ciencia. Decía antes, otra pregunta que surge aquí es que a menudo me la hacen sin que se les haya solicitado más, y para mí esto es un indicio importante. Cuando surgen preguntas sin que tú se las hayas puesto en la boca, es, ¿pero por qué tantas especies? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de hacer tantas especies? ¿No era más simple la historia de antes? También esta es una buena pregunta, es una excelente pregunta. Los chimpancés y los gorilas, que se separaron de nosotros aquí hace 6, y luego 8 millones de años, parece que no han tenido una historia tan arbustiva, no han producido tantas especies y sin embargo se las han arreglado muy bien. ¿Es obligatorio tener siempre estas radiaciones de especies tan ramificadas? Y esta es una pregunta interesante, ¿por qué nosotros hemos tenido tantas especies? Y aquí la respuesta involucra el clima, involucra la geografía, la ubicación geográfica, el nuestro probablemente. Esta es una hipótesis que hacemos hoy, es un arbusto tan rico en especies porque nosotros somos los que hemos quedado atrapados en la parte oriental de África, por lo tanto, un ambiente que se ha vuelto mucho más inestable, se ha ido eliminando poco a poco la selva tropical, la cobertura forestal se ha ido fragmentando cada vez más, mientras que aquellos que han permanecido en la parte occidental, en general, han permanecido en un ambiente muy similar al de su origen. Así que quizás el secreto de este arbusto radica en el hecho de que estos, que son nuestros antepasados, son los que han tenido que arreglárselas en un ambiente inestable. En una ecología inestable que ha requerido experimentaciones adaptativas, como por ejemplo el bipedalismo, que hemos experimentado, por cierto, de maneras diversificadas, de diferentes maneras. Y así nace. De aquí pueden partir para contar otra idea muy bonita, pero ahora no hay tiempo, que es la evolución en mosaico. Esta idea hoy está muy presente en los artículos, que la evolución ha procedido a través de una especie de continua diversificación, un mosaico, es decir, las grandes innovaciones dentro de este arbusto no surgen de una vez por todas, y luego todas las demás las toman, las adquieren. Es una evolución de salto diferenciado, ¿ok? El bipedalismo, por ejemplo, no es que haya surgido una sola vez, parece que ha surgido muchas veces de diferentes maneras. Es esta idea de que la evolución, cuando ahora estoy antropomorfizando la evolución, así que estoy cometiendo un error, pero lo hago por motivos de indulgencia didáctica. La evolución produce innovaciones experimentando muchas soluciones alternativas, no eligiendo una y avanzando en esa, sino que experimenta muchas soluciones alternativas. Por lo tanto, trabaja a través de la experimentación, la diversificación, que es esta idea de evolución en mosaico. Última cosa, que a veces los chicos notan de inmediato cuando haces esta comparación entre los modelos, los signos de interrogación. Los signos de interrogación son fundamentales. Aquí hay signos de interrogación. Hay uno debajo de Floresiensi, hay uno en un punto crucial que está en la base del género Homo, hay uno aquí, es decir, entre los ardipitecos y los ostropitecinos. Hay uno aquí, hay muchos signos de interrogación.
Son signos de interrogación colocados en puntos cruciales. Por ejemplo, si hago un ejercicio muy simple, empiezo desde Homo sapiens, sigo las líneas no punteadas, las líneas continuas, retrocedo. En un cierto momento me detengo, porque hay esa línea punteada, ven, con el signo de interrogación. Luego hago el salto, retomo mi historia, voy por las líneas rojas, retrocedo con las líneas rojas, en un cierto momento me detengo de nuevo, hay otro signo de interrogación, y luego de nuevo. Entonces, esto significa que no sé reconstruir hoy una historia de ancestros descendientes continua que comienza con Homo sapiens y llega hasta el ancestro común. No tengo los elementos para hacerlo, hay lagunas, hay signos de interrogación. Por ejemplo, hoy no sabemos cuál ha sido, dónde ha vivido, quién ha sido el ancestro común del género Homo, que es algo realmente insignificante porque, por ejemplo, hace algunos años muchos ya daban por sentado que nosotros proveníamos de un Australopithecus enfarensis, aproximadamente una Lucy o una especie. Posterior a Lucy, hoy el debate se ha reabierto, ya no estamos seguros de esta cosa. ¿Por qué ya no estamos seguros? Porque se han descubierto australopitecos meridionales como el Sediba, muy recientes, de hecho el Sediba vivió, ven, ese puntito hacia la izquierda, vivió, superó los 2 millones de años, es decir, vivió en tiempos muy recientes, y hay alguien, naturalmente el descubridor de Sediba y la escuela sudafricana, porque también hay nacionalismos locales, que piensa que en cambio el género podría haber surgido de allí, es decir, de la parte meridional de los australopitecos meridionales y no de los australopitecos septentrionales orientales tipo Elusi. Por lo tanto, se ha reabierto un debate. En la incertidumbre, como no estamos seguros, se traza la línea discontinua y se hace un signo de interrogación. No sabemos de dónde surgieron los australopitecos, por ejemplo. Surgieron del ardipiteco, quizás, alguien lo piensa, pero no estamos seguros, y entonces se pone el signo de interrogación. ¿Por qué les doy todos estos ejemplos que siempre hago también con los chicos? Porque quiero hacer notar a los chicos esta cosa. Comenzamos con un modelo simple, claro, persuasivo, sin signos de interrogación, equivocado. Hemos llegado a un modelo mucho más rico en información, donde sabemos un montón de cosas más. Hay muchas más especies, es mucho más preciso, es mucho más realista y hay más signos de interrogación que antes. Y este es el último mensaje que quiero dejarles, es algo típico del método científico. En la ciencia, los signos de interrogación aumentan con el tiempo, no es que disminuyan. Puede parecer contraintuitivo, pero siempre sucede así. ¿Por qué? Porque adquirir nueva información significa refutar viejas ideas, saber cosas nuevas, pero automáticamente nueva información científica genera nuevas preguntas. Es decir, te hacen entender que no sabías un montón de cosas. Es decir, te das cuenta de que eras ignorante sin siquiera saber que eras ignorante, ¿verdad? Hace 20 años, en una universidad, en física, habría planteado la pregunta, pero profesor, ¿por qué más del 90% de la materia y la energía del universo nunca la hemos visto? ¿Por qué son energía y materia oscura? Hace 15 años era una pregunta sin sentido, no tenía sentido. Nuevos descubrimientos, nuevos modelos, nos han hecho entender que no sabíamos un montón de cosas, y así descubrimos, quizás, no soy un experto, que hasta ahora solo hemos estudiado el 4% del universo, que el 96% nos escapa completamente. Lo desconocido se ha abierto de nuevo ante nosotros, se ha vuelto a abrir ante nosotros. Por lo tanto, los signos de interrogación han aumentado y no es un punto débil de la ciencia, es el punto fuerte de la ciencia. Genera nuevas preguntas y te hace entender que no sabías muchas cosas. Esta cosa que les acabo de decir, comencé con una cita de Darwin, cito con una cita de la otra orilla, es decir, Newton, la orilla física. Newton escribió una vez en su vejez, no era un tipo particularmente simpático, pero a veces escribe cosas muy bellas. Dice a la pregunta que se le hace, pero escuche, maestro, ¿qué diría si tuviera que decirnos en qué consiste el método científico? Y Newton respondió así, dijo, mira, según yo, el método científico es, yo lo veo así, es un sueño, dice, que tengo recurrente, como un niño que camina por una playa y ¿qué hace? Entonces, niño, una metáfora de la infancia, del aprendizaje muy hermosa, dice,
un niño que va a la playa y comienza a observar las piedras en la playa y es curioso y deja de lado las piedras, que no tienen una forma significativa, y comienzan a hacer analogías entre aquellos que tienen formas similares y empieza a trazar conexiones entre las formas. B. Conexiones donde otros no las ven y descubre algo, descubre leyes de la naturaleza, descubre reglas, descubre regularidades subyacentes a ese aparente caos que está observando. Dice Newton, este es el oficio que he hecho toda mi vida, pero añade, el niño, mientras camina por la playa y está haciendo este ejercicio, sabe que a su lado se extiende el océano, interminable, de lo desconocido, de lo que aún no sabemos. Aquí, esta es una de las metáforas más bellas del método científico. Sabes cosas nuevas, aprendes cosas nuevas. Cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes muchas otras. Esta es una empresa infinita, comenzada hace algunos siglos, y espero que nunca termine, y que encontremos la manera de compartirla de manera apasionante con las próximas generaciones. Gracias.